Continuamos con Notimundo a la Carta. Este 19 de diciembre, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobará un desembolso por $500 millones para el Ecuador, según anticipó la viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés. ¿A cuánto asciende la deuda pública? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Jaime Carrera, experto económico. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Lisera. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Muy amable. Gracias por la invitación. Se trataría del segundo desembolso del acuerdo de crédito vigente desde mayo de 2024 por un total de $4.000 millones. Ese primer desembolso fue de 1.000 millones. Ahora, ¿se ha transparentado esta vez qué condiciones tiene que aplicar el gobierno ecuatoriano para que los desembolsos sigan realizándose? Bueno, en este año la primera revisión fue de las metas hasta el mes de agosto de este año, principalmente en el tema fiscal, es decir, cuánto es el déficit del presupuesto de todo el sector público no financiero, incluida una cuenta que se llama de importación de derivados. El Ecuador hasta agosto ha cumplido sus metas porque el gasto ha estado comprimido y además han existido cerca de $5.000 millones de ingresos adicionales. Aumento del IVA. Eso, ¿el 15% del IVA era parte del acuerdo? ¿De las condiciones? No era parte del acuerdo porque el gobierno ya lo hizo. Pero de las condiciones para este acuerdo, claro, para el desembolso, digamos. Eso facilitó el acuerdo, ¿no? El aumento del IVA. Pero además el gobierno ha tenido ingresos adicionales muy importantes. Autorretenciones de impuesto a la renta, por ejemplo, casi $1.700 millones hasta el año. La remisión tributaria, como $500 millones. Los impuestos temporales a empresas y a la banca, otros $500 millones. Lo del IVA, la reducción del subsidio a las gasolinas también. Pero ¿a cuánto ha ascendido la deuda internacional durante la última administración? La deuda internacional está alrededor de los $43.000 millones. Y solo al Fondo Monetario Internacional, la deuda actual es de $8.600 millones, más el próximo desembolso, que son de $500 millones. La deuda con el Fondo Monetario va a ser de $9.100 millones. Ahora esta deuda hay que pagarla. Mire usted, Gisela, que el próximo año, solo en amortizaciones al Fondo Monetario la deuda se pagará $1.158 millones. Parte de los desembolsos. Pero parte de estos desembolsos también son justamente para pagarles, ¿no? A ellos mismos. Pues evidentemente que los desembolsos del fondo son para pagarles a ellos mismos, exactamente. Sí. Ahora, dígame, concluya, por favor. Inclusive, si uno mira todo el acuerdo del fondo, si se cumpliese los $4.000 millones, eso serviría para pagar las amortizaciones de intereses del Fondo Monetario Internacional, esencialmente, ¿no? En 4 años. Si es que eso llegase a ocurrir, porque todavía hay que ver qué pasa el próximo año, ¿no? Pero usted mencionó que Ecuador ha hecho por ciertas áreas, una buena recaudación, pero ¿es específicamente, se ha subido la recaudación o los ingresos para lograr cumplir con los pagos de esa deuda? No, es decir, veamos en conjunto de cosas, ¿no? Primero los conceptos. El Estado, cuando tiene ingresos menores que gastos, tiene déficit. Y además de ese déficit, tiene que pagar amortizaciones del capital de deudas pasadas. Entre ellas, capital del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, de los bonos basura y todo eso, ¿no? Entonces, todos estos ingresos que ha tenido el Estado adicionales, lo que han hecho en este año es reducir el déficit fiscal, que el año anterior fue de
6.000 millones y este año va a cerrar cerca de los 4.000 millones de dólares. Entonces, todos los ingresos han contribuido a bajar el déficit y además, Gisela, financiar un gasto que esencialmente es corriente, porque casi no hay dinero para inversión, es decir, toda la plata se va en sueldos. Estos 500 eran para pagar el décimo, este último desembolso. El último desembolso efectivamente va a ser para pagar el 13º sueldo, porque al final el gobierno va a cerrar también con restricciones de liquidez. Este rato. ¿Qué sucede con el constante refinanciamiento de los bonos? A ver, en el tema de los bonos, a propósito del canje que acaba de anunciar el gobierno, el Ecuador tiene estos bonos basura que se llaman, tiene 3 bonos. El 2040, el bono 2040, que tiene un stock de 2.983 millones de dólares. Este bono se tiene que pagar o se paga en 5 cuotas entre el 2036 y el 2040. 5 cuotas de 597 millones cada año, ¿no? Entonces tomamos como ejemplo este bono para lo que ha hecho el gobierno. Entonces el gobierno dice, de este bono, que el stock es de 2.983 millones de dólares, le recompro 120 millones de dólares y por esos 120 millones le pago 57 millones. Es decir, allí hay una reducción del capital en ese bono de 62 millones de dólares. El bono 2030 tiene un stock este rato de 3.500 millones de dólares, que tiene que pagarse en 5 cuotas entre 2026 y 2030, en cuotas anuales de 700 millones de dólares. Pero de este bono el gobierno dice, yo te voy a recomprar 334 millones de dólares de este bono. Entonces el stock ya no es 3.500, sino 3.500 menos 334 millones de dólares que le recompro, ¿no? Entonces el nuevo stock de este bono, por ejemplo, es 3.041 millones de dólares. Y el gobierno dice, como te recompro 457 millones de este bono y solo te pago 334 millones, entonces me ahorro 123 millones de dólares. Lo mismo pasa con el bono 2035. Este bono 2035 tiene un stock actual, este es el que más stock tiene, 7.453 millones de dólares. Este bono 2035 se paga entre los años 31 y 35 con cuotas de 949 millones cada año. El gobierno lo que le ha hecho es recomprar de este bono 949 millones de dólares y por eso le paga 575 millones. Hay un ahorro de 375 millones. En conjunto, el gobierno lo que hace es reducir el stock de la deuda en 1.527 millones de dólares, ¿no? Entonces ahora el stock que antes era de 14.900 ahora pasa a 12.000 y algo más. Ahora bien, lo que hay que distinguir en el país y decirles esto. No quiere decir que porque el capital de la deuda comprada se reduce, ¿no? Es decir, tengo que pagarles menos a los acreedores porque les he comprado los bonos, ¿eh? No quiere decir que porque eso ha ocurrido el Ecuador va a tener más dinero. No, porque asumamos que el Ecuador tiene equilibrio en sus cuentas públicas. Ingresos igual a gastos, y no hay déficit. Y todo déficit se financia con deuda. Pero a pesar de que fueran cuentas equilibradas, hay que pagar la amortización de estos fondos, ¿no? Entonces el Ecuador lo que va a hacer al reducir este stock es a endeudarse menos para pagar las amortizaciones. Es decir, va a tener menos necesidad de préstamos, ¿no? Para pagar esta nueva renegociación. Pero, por ejemplo, el riesgo país sigue siendo extremadamente alto hoy por hoy, ¿no? Y por lo tanto, pues seguimos adquiriendo deuda súper costosa, ¿no es cierto? Exactamente. Y además debo mencionarle algo más, Gisela. El Ecuador recompra bonos y disminuye el capital de estos bonos de 1.500 millones de dólares, pero a su vez se endeuda en otro bono por 1.000 millones de dólares.
Entonces el neto es 527 millones de reducción, ¿no? Entonces hay una nueva, ahora usted decía, el Ecuador sigue endeudándose efectivamente, porque y a un costo altísimo. Bueno, estos bonos en promedio, el interés que se paga es de entre 5 y 6%, 6-9% el mayor interés. Y de este nuevo bono el interés es más del 6%. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el país? Que efectivamente sigue endeudándose y sigue endeudándose a perpetuidad, porque el problema es que mientras tenga déficit fiscal, el Ecuador tiene que tomar deudas, no solo para financiar el déficit, sino para pagar amortizaciones y para pagar cuentas del presupuesto y todo lo que el Ecuador debe, ¿no? Entonces el problema del Ecuador está en que no hace las reformas estructurales correspondientes para bajar el déficit y no endeudarse para mantener un gasto corriente que ya es manejable. Ahora es lo que está pasando este rato. Ahora, Jaime, el financiamiento de los multilaterales va a depender también de los resultados de las elecciones de 2025, ¿o eso se mantiene? No, eso va a depender efectivamente de lo que va a pasar el próximo año, porque mire usted, Gisela, el próximo año no va a haber las autorretenciones de impuesto a la renta, como 1.700 millones de dólares. De paso, esas autorretenciones superan lo que las empresas debían pagar en abril del próximo año. Esperan al menos 500 millones de dólares. Eso no va a haber. No va a haber la remisión tributaria el próximo año. Tampoco va a haber el próximo año los ingresos temporales, los impuestos a la banca y a las empresas. Y por otro lado, el gasto va a subir el próximo año. Hay que pagar más intereses de los bonos basura, hay que pagar más intereses de los multilaterales, hay que pagar más cuotas por los apagones del pago de los equipos, de las barcazas, hay que pagar más del 40%. La crisis va a ser peor el próximo año, ¿no? Yo creo que hay que pedirle al niño Dios. Vamos a tener un déficit alrededor de los 4.500, 5.000 millones. Cada vez sube más. Nuevamente. Ojalá, deberíamos pedirles todos al niño Dios que se baje el déficit para el próximo año, porque si no, no va a haber manera de salvar este país. El tema de fondo aquí, Gisela, es que no es milagros. El Ecuador debe entender, y los gobiernos deben entender, y primero decirle la verdad al país, no hay forma de bajar los déficits, sino con más ingresos y menos gastos. Y no hay forma de financiar el déficit no es con deuda. Entonces el Ecuador no puede seguir financiando el nivel de gastos que tiene. Entonces, ¿qué tienen que hacer el próximo año? Reducir el gasto corriente. ¿Y cuál es el gasto corriente? 10.000 millones de dólares en sueldos, por ejemplo, ¿no? Achicar ese estado obeso tan grande que le cuesta tanto al país mantener. Eso es lo que hay que hacer. Lo sabemos la fórmula. El problema es que no lo hacen. Es porque aquí no hay milagros. O se reduce el gasto y se generan más ingresos. ¿Y de dónde más vienen ingresos? Impuestos ya no más. Lo que pasó en Argentina, por ejemplo. Argentina lo hizo, lo logró hacer. Milei logró hacer. Exactamente. Entonces necesitamos, Gisela, un liderazgo fuerte que le diga al país, que tenga pantalones. Señores, tenemos que hacer esto, reducir el déficit, y no hay almuerzo gratis. Para reducir el déficit alguien tiene que pagar las consecuencias. Así es. Entonces se necesitan sacrificios iniciales, porque si seguimos a este ritmo, Gisela, que es el mismo ritmo de los últimos 40 años, los resultados no van a ser diferentes. Así que es. Los últimos 40 y Jaime, años. Algo básico, que también lo hizo el presidente de Argentina, decir la verdad. Llegó al poder y dijo, estamos así. Pero lo dijo, aquí hay que apoyar el hombro. Y si dices la verdad, la gente te apoya, la gente entiende. Y se amarra el cinturón y dice, vamos todos para adelante. Incluso creo que tuvieron superávit, ¿no? Tienen superávit. En el caso de Argentina, ha logrado con esfuerzo. Increíble. Baja la inflación y hay inversión. Al Ecuador hay que decirle, señores, país, tenemos que bajar el déficit, para eso necesitamos más ingresos, menos gastos. No hay plata para educación, para salud. Tenemos que reformar la seguridad social, tenemos que atraer inversiones, tenemos una economía dolarizada. Y si no hay crecimiento y no hay inversión, aquí no hay menos pobres, no hay trabajo, no hay dinero para el fisco, por tanto no hay dinero para educación, para salud, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso tiene que hacer un estadista, Gisela, alguien que tenga clara la visión del país
con un programa de mediano y largo plazo, porque esto no se arregla en un año, se arregla en 10, en 15, en 20 años. Pero haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Pero haciendo las cosas bien hechas y no profundizando los desajustes, con más gasto corriente, con populismos, con subsidios y con todo lo que vive el día a día el Ecuador. Bueno, con esto me quedo, Jaime. Gracias por habernos acompañado. Gracias a la invitación, Giselle. Un gusto y feliz Navidad. Igual para usted. Nos acompañó Jaime Carrera, experto económico. Notimundo a la carta. Información